Bienvenidos al Weekend Fest. El Weekend Fest es una iniciativa de la Fundación CIREC y la Fundación Cine Social, dos entidades sin ánimo de lucro que han unido esfuerzos desde sus misionalidades para visibilizar las capacidades del ser humano a través del cine y construir una sociedad más equitativa, más incluyente. Esto desde la diferencia y desde el entendernos y conocernos y contactarnos con el otro de maneras diversas, como lo es. Bienvenidos a este espacio, el Weekend Fest, una serie de conversatorios, entrevistas y una maravillosa selección oficial que podrán disfrutar durante los días del festival. Hoy nos encontramos en el lanzamiento del Manual de Cargos y Créditos del Cine Colombiano. Para contarles un poco sobre este conversatorio, nos encontramos con la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el INCI, que es el Instituto Nacional para Ciegos. También nos acompaña Diana Wiswell, que es actriz y miembro de la Academia también, por supuesto. Y bueno, pues empezamos a tejer esta conversación con Andrés, que es el representante hoy por hoy de lo que va a dialogarse alrededor del manual. Entonces, Andrés, bienvenido. Cuéntanos quién eres tú y qué es el Manual de Cargos y Créditos del Cine Colombiano. Hola a todos, mucho gusto. Feliz de estar aquí. Gracias por la invitación al INSI y por supuesto a la academia. Bueno, yo soy abogado, yo trabajo en el sector audiovisual hace más o menos 8 años. He trabajado más o menos en 70 pelis, entre largos, cortos, ficciones, animaciones, etcétera, series. Y también soy profe en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba, y aquí en la Escuela Nacional de Cine también doy clase de todo lo que es el derecho de autor digamos, en el sector cinematográfico audiovisual. Digamos que eso es como mi diario vivir. Y por supuesto trabajo también con la academia. Y hace más o menos 3 años o 4 identificamos, digamos, con la academia una serie de dificultades que había en el sector respecto, digamos, del alcance no solamente legal, porque es un tema legal sin duda, pero también un tema de poder precisar realmente el alcance de cada uno de los oficios que hay en el sector audiovisual y tener una definición, digamos, de ese cargo. Y en ese sentido, entonces, lo que tratamos de hacer fue, digamos, con las diferentes especialidades de la academia, pues de los miembros de la academia, poder que desde cada una de esas especialidades, digamos, ellos nos entregaran a nosotros unas definiciones muy concretas y muy, digamos, puntuales sobre cada uno de los oficios, con dos finalidades principales, digamos. Una legal, que es, digamos, que cada quien sepa dentro de su relación, digamos, legal con un productor o con un director o con el que sea, saber exactamente cuál es su rol, pero también, y creo que este es el más importante, que haya, digamos, un manual de funciones, sobre todo de carácter educativo e informativo, para que los estudiantes de cine, los estudiantes que hacen parte, digamos, de nuestro ecosistema de la industria cinematográfica y audiovisual, conozcan los oficios y conozcan también, digamos, las oportunidades que hay dentro de todo este amplísimo sector que tenemos. Lo que uno ve, por ejemplo, es que uno le pregunta a los alumnos, ¿tú qué quieres ser? No, director. ¿Qué quieres ser? No, productora o guionista. Y realmente, digamos que el espectro de oficios y de cargos y de ocupaciones que hay en el audiovisual son muchísimo más grandes. Entonces, ese, digamos, fue digamos, la iniciativa que nos movió, y pues finalmente hoy estamos ya dando a conocer el manual después de todos los ires y venires que pues puede hacer, digamos, o que pueden generar, pues poner tanta gente de acuerdo, coordinar las citas, revisar, etcétera. Entonces estamos muy contentos. Pues personalmente para mí es un logro muy grande y estoy muy orgulloso. Andrés, maravilloso. Antes de dar paso a nuestros invitados, a esta conversación que se va a volver cada vez más amena, más interesante, pues me gustaría que ahondáramos un poquito más en el tema del manual, porque pues tiene
tantas razones para ser construido, además que también tantas asociaciones que hacen parte de la creación del manual. Cuéntanos un poco cómo fue ese ejercicio para empezar a hilar esta conversación con nuestros invitados. Pues la génesis, el origen fue una reunión que yo tuve con María Fernanda Céspedes, que es nuestra directora ejecutiva, en la cual estuvimos charlando sobre algunos problemas que en ese momento había, digamos, en el sector, en particular un par de pleitos que había respecto del alcance, digamos, de lo que significa ser director, hasta cuál es la diferencia, que a veces puede ser un poquito compleja entre qué es un director y un productor, o la que puede haber, por ejemplo, me preguntaban hace poquito, entre el figurante, que el actor figurante, pero que no habla mucho, entonces, ¿qué es? Que si es un extra, que si es un figurante. Esas cosas, digamos que dijimos, oiga, ¿por qué no desde la academia, que realmente, digamos, es la entidad que, o sea, que reúne a todos, ¿sí? De una manera, digamos, como neutral, ¿por qué no generar un manual de cargos? En ese momento se llamaba Manual de Cargos del Cine, una cosa así. Y ¿por qué no que desde cada especialidad, actuación, dirección, efectos especiales, maquillaje, todo, ¿por qué no que ellos nos alimenten a nosotros con unas definiciones de cuáles son los cargos que hay en la especialidad y qué hace cada uno de ellos? Entonces dijimos, bueno, listo. Y así, digamos que empezamos a generar un cronograma de trabajo. Y fue la academia realmente, porque yo digamos que estuve ahí más como en un proceso de asesoría, de acompañamiento en las reuniones ilegal, pero quien realmente asumió la batuta de, digamos, del proyecto en el sentido de, digamos, de convocar a sus miembros, de coordinar las reuniones y todo, fue la academia. Y así fuimos teniendo reuniones con las especialidades, ¿cierto? En donde se debatían unos temas, hubo unas charlas muy interesantes, por ejemplo, en el tema de la música, cuál es la diferencia entre la música original y la canción de la película, entonces que cómo así que la canción hace parte de la música, pero no entra dentro del mismo premio, porque hay uno que es mejor banda sonora y hay otro que es mejor música, bueno, en fin, la diferencia que puede haber entre lo que se llama montajista y editor, en fin, discusiones académicas supremamente interesantes que nos llevaron, digamos, a delimitar muchas cosas que no teníamos claras. Y esto fue un proceso que tomó casi un año y medio o más, digamos, pues porque ustedes saben, digamos que, es decir, nuestro gremio es un gremio de gente muy ocupada. Entonces, digamos que tocaba remar un poquito, pero se logró. También nos enviaron unos prólogos, digamos, como hablándonos cada una de las especialidades de cómo se formó eso, cómo se llegó a la conclusión que llegaron y la verdad, de nuevo reitero, estoy muy orgulloso. Y ese fue el proceso, fue reunirnos, hablar con ellos, entre sí también charlaban, nos sentábamos con ellos y ellos, digamos, nos presentaban unos resultados de, mire, es que el gaffer es la persona que se encarga de hacer y fue, para mí fue una experiencia muy enriquecedora porque, pues, obviamente uno desde la perspectiva legal no se da cuenta realmente de lo monumental, por más que uno haga los contratos, no se da cuenta de lo monumental que es hacer cine o televisión. Entonces, ese fue un poco como el proceso, que hoy tiene su final feliz con su lanzamiento aquí en este evento. Pues Andrés, mira, maravilloso para nosotros, bueno, para el Weekend Fest, el primer festival de cine incluyente de Colombia y muy pionero en Latinoamérica y también pues digamos que a nivel mundial existen solo 6 escenarios, 7 escenarios que nos puedan contactar de una manera diferente con la población con discapacidad y pues a la sociedad en general. Entonces es un orgullo poder hacer este lanzamiento en el marco del Weekend Fest, contarle al país que existe un camino que ha desarrollado la industria cinematográfica colombiana, que hay un manual que hoy por hoy ya podemos acceder a él, que nos determina también una guía, que nos marca un camino que pues nos hacía mucha falta, ¿no? Uno ve la cinematografía mexicana, nos llevan años luz en muchísimos temas.
en la organización, en el entenderse con su sector, en el poder determinar los temas también jurídicos de tantas maneras y, bueno, quiénes somos y qué no somos. Entonces, es muy interesante que este manual exista y la gran noticia y la gran posibilidad que nos ofrece este evento hoy, el Weekend Fest, aliado con la academia, es que este manual va a contar con herramientas de accesibilidad, ¿no? Que eso permite cada vez más que no solamente la cinematografía, que ya es toda una odisea hacerla para los que nos dedicamos a esto en la normalidad del escenario, de vamos a conseguir recursos, vamos a pensarnos que la película tenga una distribución, bueno, todos los escenarios que existen al conformar la cinematografía y empezar a construir esa formación de personas que quieran acceder al cine, puede ser un camino muy interesante este manual. Puede ser algo que a nosotros nos hubiera servido mucho a las generaciones anteriores, poder saber cuáles eran los cargos, cuáles eran las funciones, qué es lo que podemos lograr, qué es lo que no podemos lograr. Y mira que por medio de este lanzamiento, en el marco del festival, que la población con discapacidad pueda recibir este insumo, rompe barreras, rompe esquemas, nos quita un montón de paradigmas, porque pues según la ONU, les voy a empezar a dar datos, según la ONU, aproximadamente el 10% de la humanidad tiene algún tipo de discapacidad. O sea, estamos hablando de una población que no es minoritaria realmente, se parte de una minoría. En Colombia, según el DANE, digamos que hay unas cifras que no son el 10%, pero que sí son aproximadamente 2.600.000 personas las que tienen alguna condición, alguna situación de discapacidad, alguna discapacidad. Entonces, cuando esta población, en particularmente la población ciega del país o con dificultad visual, va a poder acceder a este contenido por medio de la plataforma del festival. En estos 8 días van a poder ingresar a la página del festival, poder ver y leer el manual por medio de un software, pero no voy a hablar de ello porque no soy el indicado. Creo que es importante que el director Carlos Parra, el director del INSI, nos empiece a contar, bueno, quién es, a qué se dedica en la vida, parte de dirigir una organización tan importante para el país y porque es muy importante que estos elementos académicos y culturales tengan accesibilidad. Bienvenido, estimado Carlos. Gracias, muy amable, pues muy complacido de participar del Weekend Fest y sí, efectivamente, pues estoy trabajando desde la dirección del Instituto Nacional para Ciegos, soy una persona con discapacidad visual, soy invidente, en realidad yo soy jurista también, dicto clase de Derecho Constitucional, pero por mi propia condición de discapacidad visual, pues he querido trabajar en la dirección del INSI y he tenido una característica, yo soy jurista, pero a mí me gusta tener una apertura cultural. Nosotros tenemos un centro cultural de experiencias sensoriales y le hemos apostado al cine. Yo realmente, pues, de cine no soy experto, pero sí me parece que abrir el séptimo arte a los ciegos a través de una técnica que se llama la audiodescripción, que es describir las imágenes que están en la pantalla, pues realmente es que los ciegos participemos de este arte, de esta arte. Nosotros anteriormente hablábamos mucho de literatura, de leer libros a través o de un lector o de libros en casetes, y ahora hay una técnica o hay lectores de pantalla y por eso el manual es accesible para que los hijos podamos leer ahora que estamos entendiendo el cine, ahora que ya hay unas pequeñitas series donde están participando personas con discapacidad y a través de ciegos que son músicos, como lo decían anteriormente, pues es importante saber si esa banda sonora o la música que le están poniendo los artistas ciegos, qué función van a cumplir dentro del manual. Entonces, que sea accesible el manual y que lo podamos leer las personas con discapacidad va en concordancia o en coherencia con el festival, de hablar de un festival incluyente, que desde la normativa, desde el manual, las personas con discapacidad sepan cómo poder participar, no necesariamente de la parte actoral, sino también de detrás con la parte de música, con la parte de guiones. De pronto ya hay personas que
están empezando a escribir pequeñas cosas o a interpretar la música, como hay muchos ciegos, y saber cuáles son sus derechos. Entonces creo que el manual es clave para vincular a las personas con discapacidad, que según el censo 2018 del DANE, ya somos 2 millones de colombianos con discapacidad visual, solo la parte visual, porque sumado a los otros daríamos bueno, tú decías 6.4, que según el último censo sumado puede dar 7.1, y sin saber qué subregistro puede haber, pero digamos que ahí va un número alto que queremos estar incluidos, y por eso los últimos esfuerzos de hacer festival para ciegos, es decir, que siempre hayan películas incluyentes con descripción, con closed caption, con todos los formatos que sean accesibles para personas con discapacidad. Lo que nombras es muy interesante porque, bueno, digamos que el festival, y aprovecho para contarles un poco, tuvo la oportunidad en esta edición de formar a 90 personas con discapacidad para producir contenidos cinematográficos, ¿no? Entonces era como, ¿esto cómo se va a hacer? ¿Cómo vamos a entenderlo? Hay que hacer una lógica diferente para la pedagogía, y claro, hay metodologías que pueden variar dependiendo la discapacidad, pero imagínate que nosotros logramos filmar un cortometraje llamado La Cima, producirlo completamente, y un largometraje que se estrena ahorita en diciembre, y esperamos que se pueda lanzar en Sundance, o sea, es toda una historia. Y esto lo producimos con personas con discapacidad. Entonces, ahí nos dimos cuenta, haciéndolo, ejecutando la actividad de vamos a producir, vamos a escribir juntos, vamos a postproducir, que la variedad de cargos que existen en el cine colombiano, pues permite que el acceso exista para la población con discapacidad. Es que estamos hablando de que precisamente el manual nos lo ilustra, pueden existir 60 cargos, ¿me corriges, Andrés? ¿Cuántos cargos pueden existir y subcargos? Como por darle un número. Vamos a investigar. No pasa nada, hay un problema técnico. Pero el dato, bueno, es bien amplio. Y se me descargó el mouse preciso. Más o menos, si mal no recuerdo, en este momento tenemos más o menos 120 cargos. Imagínate. Eso sin contar que finalmente, por cuestiones eminentemente, digamos, de tiempo, no logramos incluir documental dentro del manual. Y sobre todo porque había diferencias, digamos, casi que insalvables desde la perspectiva ya, digamos, como teórica frente al rol del director, por ejemplo, en el documental, que es muy distinto al de ficción. Entonces, pero sí, como 120. Y ya después, cuando uno se sienta a leerlo, ve que hay más. Lo que pasa es que aquí en Colombia todavía pues no tenemos una industria tan grande, pero esto como cambia todo y cada día. Entonces sí, pero como 120 cargos, por lo menos. Imagínate. Entonces, hilando de nuevo la conversación con el señor Carlos, pues esa experiencia que logramos entender en el marco del Weekend Fest, ahora apoyado también con el manual, pues nos ilustra casos como este. Un editor, por ejemplo, es una persona que pasa más o menos toda su vida sentado postproduciendo, digamos que haciendo contenidos de esta singularidad. Entonces, allí no requiere caminar o no, ¿no? Por ejemplo, un escritor, ¿no? Un guionista, ¿en qué momento alejamos al guionista? En fin, si sabes escribir, sabes contar historias o tienes la intención, pues puedes acceder. Entonces, en esa identificación que la población con discapacidad va a poder tener por medio del manual, pues siento yo y entiendo que pues vamos a también a interpretar cuáles son los cargos que podemos empezar a ejecutar en el cine. Otra cosa, para hilar la conversación con Diana, que me parece el punto también muy emocionante y que esto se vuelva como tiene que ser, es que normalmente también las representaciones de la población con discapacidad, pues desde sí mismos no se representan por muchos temores, por muchas razones, pero cuando se encuentran con las representaciones, pues o hay afinidad o a veces también sienten que el ejercicio pues pudo haber sido llevado diferente si hubiera tenido una correlación con el sector. Pero sé de tu profesionalismo, Diana, bienvenida, cuéntanos quién eres tú y cómo fue esta experiencia, pero antes de ello, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Hola a todas y a todos, soy Diana Wiswell, actriz, soy miembro de la Academia
de Artes y Ciencias Cinematográficas, comunicadora audiovisual. Y por esto, pues estoy maravillada, me alegra mucho esto que estoy escuchando, creo que es de verdad, sí es un paso para la industria, para nosotros, para mi oficio, me parece maravilloso. Y tuve una experiencia de poder representar a una mujer eh, sorda que en una serie para México, entonces tuve que aprender mis diálogos en lenguaje de señas mexicano. Eh, Voy a contar el cuento, me voy a extender un poquito, pero como para que yo desde el desconocimiento es que hablo, entonces desde o sea, nula noción de nada, les voy a contar la experiencia. Entonces fue como, primero hay un casting, y yo digo, pero ¿cómo voy a hacer un casting en lenguaje de señas? Aparte, estamos en Colombia, es distinto, es una lengua distinta, es como aprender un idioma, o así lo vi yo. ¿Cómo voy a hacer para ese casting? Entonces, y era de un día para otro, entonces lo que pude hacer fue mirar en YouTube cosas, o sea, como lo más simple, por decirlo así, y yo intentar hacer, o sea, por el diálogo que estaba escrito, ver cómo podía decir tal vez algo o algún símbolo, algo que pudiese tener que ver con, pero de resto yo solamente podía interpretar con mi sentimiento, como con mi rostro, con mi expresión, porque no tenía de otra. Bueno, el cuento es que sí, quedé tal, y después ahí fue uno de mis grandes sustos porque fue sentir una responsabilidad de algo que no, de alguien que no era cercano a mí. No tengo esa experiencia, no sé la lengua, quiero ser respetuosa y quiero ser fiel y responsable con fidedigna, digámoslo así, con este rol y con esta persona sorda que tenía que representar. Entonces, esto fue como una serie de traductores porque había una chica, es una chica Priscila, colombiana, una mujer sorda que me enseñó que se decía sorda, me dijo, está bien, di mujer sorda, no es feo, para nosotros está muy bien que digas es una mujer sorda, no es rudo, porque uno tampoco sabía, eh, claro, es como mucho con pinzas y por eso es bonito hablarlo, porque también tenemos que formarnos y entender que es decir, que es normal, todo es normal. Eh, el punto es que ella iba con su papá, eh, que nos traducía, pues, hablando, pues, todo lo que ella nos quería decir. Y al mismo tiempo teníamos conexión con un profesor de lenguas, del lenguaje de señas mexicana. Entonces, ella, como pues, evidentemente tiene completamente desarrollado o sea, en fin, eh, nos traducía, o sea, nos hacía en vivo cómo debíamos ser cuidadosos, si es a este nivel, si es a este nivel, qué tan grande es, porque significa algo distinto. Son cosas que aprendí en el camino. Eh, entonces fue todo como para mí un recorrido de el desconocimiento total a irme como metiendo más allá y ya se volvió algo más que incluso ese trabajo mío como actriz de interpretar. Fue como eh, de verdad generar como un lazo y decir, wow, es maravilloso y no, nunca me han enseñado y nunca me han mostrado este mundo, que creo que lo tenemos que justamente normalizar y por eso adoro que esté pasando este festival. Creo que me quedan más como preguntas que respuestas, mejor dicho, esto de la formación creo que es clave. Eh, digamos que hoy en día no sé hablar el lenguaje de señas, bueno, y menos colombiana. Eh, Pude aprender mis diálogos, pude improvisar los diálogos y quedarme muy cerrada frente a las temáticas y sí, el lenguaje que había ahí, lastimosamente. No sé, no sé comunicarme en Colombia, pues con Priscila, mi profe. O sea, aprendí cosas con ella, pero no más allá. Entonces, esta experiencia lo que me muestra es que hay mucho camino por recorrer y que me gusta que lo estemos recorriendo porque es necesario para todas, para todos. Y creo que más o menos ahí, por ahí era mi historia.
una preguntita más, antes de irnos de esta conversa, Diana. Cuando tú, bueno, asumes el personaje, estamos en ejecución, eh, cuando la comunidad con discapacidad se acerca o te enteras que se acercan a los contenidos, ¿qué feedback tienes? ¿O qué te cuentan? ¿O cómo fue esa experiencia? Pues que creo que por eso es importante lo que está pasando aquí, que es que desde el guión, desde la historia, ya estamos incluyendo las personas sordas. O sea, es perfecto, ahí vamos. Pero que yo sepa, esta serie no tiene un close cap, o sea, no tiene, por ejemplo, la audiodescripción que estaba hablando Carlos. Que yo me haya enterado, no hicieron eso. Es decir, hablaron de una mujer sorda, más no, no se fue más allá, que creo que es clave. Entonces, a mí me quedan vacíos, pues porque siento que evidentemente no está completa la tarea, siento que son unos pequeños pasos. Eh, pero, por ejemplo, mi profe, Priscila, pues ella no va a entender, bueno, a menos seguramente un closed caption, o sea, sí está, pero muchas cosas no las puede entender. Sí, alguien que sea ciego, por ejemplo, no hay una audiodescripción, entonces, eh, digamos que ahí está, justamente, me queda un vacío y, digamos, frente a mi parte que también era mucho con las señas, tenía que verlo el profesor mexicano, tenía que volver a revisar el material a ver si yo había hecho bien mi tarea. Eh, y fue para mí, ya lo digo de nuevo desde el desconocimiento, pues fue muy duro, pues practicar e intentar ahí sí aflojar las manos y tratar de que el sentimiento, porque me pasó otra cosa y es que la expresión, a veces decía, no, es que me voy a ver sobreactuada. Viene la actriz que ahí trata de juzgarse y es como, no, ahí tiene que haber expresión, aún más expresión en la cara. Eso hace parte del lenguaje, o sea, de la lengua. No es solamente el movimiento de las manos, no, el rostro habla un montón. Entonces ella me decía más, mi profe, y yo nada más era como, y el director que me irá a decir, no, pues ahí mi cuestión ni siquiera era como con el director, sino como con mi profe que sí sabía de lo que estaba hablando. Entonces, es un gran reto. Creo que hay más detrás de lo que hay en pantalla realmente. Eh, pero, pero sí, siento que bueno, que el audiovisual nos narra como humanidad. En teoría nos abarca a todos. Es como un elemento de unión, y ya es hora de que estemos haciendo esto porque sí, es hora de dar el paso para poder que realmente el cine sí nos narre por completo a todos y creo que bueno, pues que vamos para adelante. Pero mira que para allanar un poco tus preocupaciones, que son también las que tenemos todos en este momento, pues estamos con dos abogados que podemos abordar el tema y que están pasando cosas también desde la academia también motivadas. Entonces, hace un tiempo yo venía conversando con María Fernanda, bueno, con la academia, de lo que está sucediendo en particular en el cine colombiano frente a esta temática, ¿no? Frente a cómo es que nos vamos a pensar desde la industria que las herramientas de accesibilidad existan y qué está sucediendo. Entonces, particularmente la academia, pues con varios que desarrollan también y aportan a la ley de cine, pues se propone que los ganadores de el FDC, este fondo, pues desde la siguiente edición, entiendo yo, ya nos aclarará un poquito Andrés, que sí o sí tiene que saberlo, porque si no lo sabe usted, no lo sabe nadie. Pero se está proponiendo que, bueno, que en el presupuesto y que de las obligaciones que deriven la producción de un contenido con fondos públicos o con el fondo, con el dinero del fondo, incluya las herramientas de accesibilidad desde muy pronto. Cuéntanos un poquito sobre esa historia. Sí, en efecto, hay muchas propuestas es decir, el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que digamos que quien determina las reglas de la convocatoria en principio es el Consejo Nacional, ¿cómo es que se llama? El CENAC, no recuerdo el Consejo Nacional del Arte, sí, bueno, se me vuela. Pero
digamos que sí, ellos en efecto han recibido muchas propuestas, entre las cuales, por ejemplo, se ha contemplado la posibilidad de que el productor, al finalizar la obra cinematográfica, tenga que entregar, digamos, o tenga que tener la versión lista, digamos, de la película con las diferentes herramientas de accesibilidad, precisamente no solamente para la exhibición común, sino también para que más adelante toda la población pueda tener acceso a esas películas que de alguna manera fueron financiadas con recursos públicos, ¿no? A mí eso me parece que es una estrategia fundamental y me parece que en el corto plazo lo van a adoptar. Y vamos a ver qué otras herramientas se crean desde lo público y ojalá desde lo privado también para que, pues para que realmente la población discapacitada pueda entrar a ser más parte del sector, ¿sí? A mí eso me parece muy importante también, como abrirle la puerta a todo el sector, en todos los departamentos, de manera tal pues que, digamos, seamos un sector mucho más democrático, mucho más amplio, y eso solo se logra, digamos que a través de esfuerzos concertados, tanto como con el fondo, que es una parte importante, pero no es ni remotamente toda la cinematografía nacional, y también con el sector privado, ¿no? También tiene que, digamos, tiene que tener ese compromiso, debería asumir ese compromiso, pues con toda la sociedad realmente, ¿no? Es como eso. Dicen en el papel todo se aguanta a veces y todo existe, ¿no? Y realmente pues hay unas políticas que están guiadas, hay unos intereses, pero a la realidad del ejercicio, la cinematografía en Colombia está bien lejos hoy de realmente ser accesible y de ser incluyente. Sin embargo, las instituciones como el INSI, como FENASCOL, bueno, diferentes organizaciones que existen relacionadas a la discapacidad, pues han generado también sus estrategias para que esto exista desde la sociedad civil organizada, desde las entidades sin ánimo de lucro, por así decirlo. Este proceso de audiodescripción, por ejemplo, ha sido una lucha, entiendo yo, y ha sido una implementación complicada porque también requiere un montón de equipos técnicos, o sea, tampoco es cualquier cosa hacer un proceso de audiodescripción. Me gustaría escuchar al señor Carlos que nos cuente pues cuál es su experiencia desde el INSI y cómo se hace, cómo funciona la audiodescripción en este caso particular. Nosotros estamos aprendiendo. Nosotros estamos haciendo audiodescripción para los mensajes institucionales del gobierno, porque el INSI es del Estado. Entonces es pago por el Estado y estamos aprendiendo como los mensajes, los spots institucionales, pero la audiodescripción viene desde el hermano de Scopola desde 1987 en Estados Unidos, en Inglaterra cogió mucha fuerza y digamos que no es que sacrifiquen a las personas que no tienen discapacidad de escuchar esa narración, digamos que se puede activar o desactivar, incluso en las plataformas de cine por streaming, ya uno puede escuchar muchas series donde está el idioma que sale AD, audiodescripción, y lo puede activar o desactivar, o puede ir por una aplicación del celular. Entonces la idea es que, pues, no sé por qué, claro, pues la gente piensa que con los diálogos, con la banda sonora y con los sonidos, los que no vemos ya tenemos, pero antes, por el contrario, el cine es mucho imagen y nosotros nos perdemos de las imágenes. Entonces, yo creo que la audiodescripción, pues es una posibilidad y es una herramienta. Uno lo hace artesanalmente con la esposa, con la familia, y para uno el video, le describe, digamos que es hasta romántico, es hasta bonito. Pero claro, si la persona está sola, pues digamos que es muy necesario la herramienta de la audiodescripción. La idea es como pensar cada vez más, no tanto en cine para ciegos, sino como en diseño universal. O sea, la rampa no es para los de sillas de ruedas, la rampa es para la señora o el señor que tienen el coche del niño, es para los del mercado y últimamente los que más lo utilizan son los de la bicicleta o el monopatín para tirarse de arriba de la rampa. O sea, es lo mismo, digamos que yo tengo amigos que me dicen, no, yo estoy haciendo cosas en mi oficina y me encanta ir viendo la película con audiodescripción, amigos que ven, ¿no?
porque es una ayuda más, o sea, me está narrando, me está describiendo. Es como la gente que lee audiolibros o escucha audiolibros mientras conduce el carro. Entonces, de pronto, pues, no lo puede estar leyendo, pero es otra opción auditiva, o como los comandos de voz a través del Siri, o para no desviar la atención, digamos, el GPS del carro ya habla para que uno no esté mirando el GPS. Y así, digamos que son ayudas, incluso yo conozco ascensores que le dicen segundo piso o tercer piso, por si uno va distraído, o como la señal sonora del Transmilenio, de un metro de bus. Es un complemento, no, porque digamos que el 80% de la cultura es visual, y el problema que tenemos nosotros es que nosotros no vemos. Sí podemos entender, pero el problema es que estamos en la cultura de lo visual. Entonces nos toca compensar a través de las manos, leyendo braille, o a través del oído, que nos lean, o escuchar audiolibros, o escuchar libros digitales, o cómo compensar para poder entender la información que nos está llegando, que casi toda es visual. Yo les decía hace poco que cuando yo estudié en el colegio me decían, esta X de aquí se va con esta X de acá, pero el profesor no tenía en cuenta que en el salón había un niño que no estaba viendo la X de allá y la X de acá, era un niño ciego. Entonces, digamos que hasta todo el colegio nos explicaron con un pizarrón, con un tablero, cuando había gente que no veía. Entonces, yo creo que nos ha faltado explotar otros sentidos. Nosotros hemos hecho experiencias sensoriales. Recuerdo mucho la del café, que es tocar el café, el grano del café entero, molerlo, tocarlo ya molido, olerlo, que es ya el sentido del olfato, y comernos una pepa entera, que es el sentido del gusto, después escuchar cómo suena la cafetera, y después ya degustarlo, donde está en juego todos los sentidos, pues menos la vista porque no vemos, pero yo creo que a veces descuidamos los otros sentidos que son muy gratos, son muy, mejor dicho, son sencillamente espectaculares, como el olfato que nos lleva a la infancia, y nos centramos mucho en lo visual, cuando lo visual a veces nos engaña. Lo visual es muy bonito, es muy directo, pero los que no vemos disfrutamos de otros sentidos, e incluso hasta el cine como que lo está explotando, ¿no? Con sensaciones de movimiento, sensaciones de frío, sensaciones para que no solamente nos concentremos en la vista, y por eso a veces tenemos experiencias sensoriales. Ya en el mundo hay varios restaurantes de comer a ciegas, que nos obligan a disfrutar, a degustar, a atinarle el cubierto a la boca, y creo que en París lo hay, en Argentina lo hay, varios países, porque pues ya que no vemos, la gente se concentra en qué sabe y qué están comiendo y cómo la textura, y creo que eso nos ha faltado, digamos que acudir a los otros sentidos, aunque veamos. En este caso, nosotros, pues porque no vemos, pero ustedes, aunque vean, acudir a otros sentidos que también son igualmente importantes, y yo creo que la audiodescripción, los sonidos, el sonido 3D de las películas, del cine, también nos transportan. La banda sonora es evocar un recuerdo. Hay muchas herramientas del cine que también van un poquito más allá, para no centrarnos únicamente en lo visual. Maravilloso, estimado Carlos. Tengo una pregunta para Diana y para seguir, vamos ya casi que cerrando, pero bueno, tú que has logrado estar también en varios rodajes, en varios lugares, con varios equipos de producción, que has podido también sentir esa relación que existe entre los diferentes cargos y la personalidad, o lo que le impregnan a cada uno de sus funciones o oficios en el cine. ¿Cómo puede ser pues de interesante este espacio que tenemos de lanzar un manual que nos cuente a todos los colombianos cómo es que es nuestra industria, y cómo te imaginas tú si tuviéramos ese manual, o si eso ya existiera en estos rodajes, pues contáramos con personas con discapacidad? ¿Cómo es un rodaje guiado por este manual que nos diga cuáles son los campos y con personas con discapacidad? ¿Cómo te lo imaginas? ¿Cómo puede ser ese escenario? Bueno, como estaba diciendo Carlos, creo que sí, que es todo un aprendizaje.
como en esta sociedad vamos evolucionando, creo que esto hace parte de la evolución, aprender, y creo que ya este paso esté hecho, pues ahí tenemos todo para recorrerlo. Creo que hubo otra cosa que justamente Carlos me hizo pensar, que es en esa agudeza del sentido que tal vez quienes los tenemos todos, tal vez de alguna manera no aprovechamos o no sabemos cómo ir más allá, y hay una tal vez sensibilidad más avanzada, tal vez en una persona invidente frente al sonido. Qué maravilloso sería tener una banda sonora compuesta, una música original compuesta por una persona invidente. Seguramente puede haber una sensibilidad ahí mucho más aguda y tal vez ahí más poética, ya que el cine también, en teoría, también está hecha justamente para poetizar la vida. Qué bonito sería eso, porque seguro nos conecta con otras cosas que hemos olvidado, que tal vez no tenemos tan presentes, y así con otros cargos más. Así que siento que es un avance, siento que es necesario, que hay que romper con muchas estructuras que hemos ido rompiendo. Una mini cuña: hoy es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Bien, vamos con estos temas. Comunidad LGBTI, vamos. Es decir, hay otro tipo de estructuras que se han ido rompiendo. Es hora de romper también con que tal vez esta persona, por tener un tipo de discapacidad, no puede ejercer tal o tal cargo en el cine. No, creo que todo es posible. Creo que desde que uno ame sus oficios y ame lo que cuenta, lo que narra, lo que hace, seguramente no va a haber más experticia que eso. Es decir, que ya es hora de saltar esas supuestas barreras y, y a darle. Creo que es eso, creo que estamos para construir, y, y me encanta saber que esto está pasando. Mira que esta reflexión que también nos ha ido llevando, Carlos, bueno, la conversación que hemos tenido esta tarde, toca puntos muy, muy dentro del cine que a veces uno pasa por alto, ¿no? Pasa por alto simplemente en el quehacer, desde el desarrollo, la preproducción, la producción, la distribución. Se olvida que a la final esto es un elemento para transmitir emociones y para conectarnos, y que este lenguaje está conformado por varias artes, que también, así como existe un lenguaje de señas, pues el lenguaje cinematográfico, llamado así también, pues es una razón. Es de esta manera desarrollado porque intervienen muchísimos procesos, muchas personas con diferentes talentos y con diferentes perspectivas de lo que se necesita contar. Entonces, escuchando a Carlos en esa visión que tiene, porque es maravilloso además hablar desde la invidencia de la visión, ¿no? Cómo se ve desde otros lugares y cómo se ve lo que estamos produciendo, lo que estamos consumiendo, o qué películas o qué procesos cinematográficos realmente nos conectan con la población que nos queremos conectar. Lo escuchaba hablar de cómo podemos ilustrar el gusto, cómo podemos hacer que toda la experiencia sonora nos lleve a ello, y recomendarles en el marco del festival. Hay varias películas que están abordando esto. Está una que se llama El sentido del cacao, que nos llevan a una experiencia sonora también hasta casi que sentir el sabor del chocolate, ¿no? Pues la historia se trata, no voy a hacer un spoiler del festival ni una película así, pero sí contarles un poco, es que algunas personas pierden el gusto en algún momento de su vida, y por medio de una experimentación auditiva, unos procesos que existen también sensoriales, se vuelve a conectar su ser con pues el sentido del gusto. Hay también en el festival vamos a poder ver películas. Realmente hay una que se llama Kayak No Limits, que es una persona invidente que recorre el Mediterráneo casi que sin GPS, cosas que no se animan las personas que ven a veces, o las personas que vemos, y si lo hace una persona invidente. También hay películas relacionadas a los procesos de discapacidad sonora. Bueno, en fin, el universo de los sentidos se puede descubrir a partir de este festival. Me gustaría hilar para ir cerrando también esta conversación. Ya lo he dicho 2 veces, pero es que realmente está la última ronda por tiempo. Andrés, desde el aspecto jurídico nos has contado, nos has ilustrado, nos has permitido también entender el lado de la academia, y desde tu experiencia del cine colombiano, toda esta razón del manual que tan importante es. Pero chévere poder hablar también esta relación que podemos tener con
el cine para la población con discapacidad y por qué esta herramienta accesible va a ser muy útil para la comunidad con discapacidad. Es que cuando lo decimos del festival es una cosa, pero desde tu visión sería muy interesante escuchar cómo crees que puede potenciar no solamente el sector cinematográfico, sino a la población con discapacidad este manual. Pues yo creo que cuando tú, digamos, estás en una, digamos, con una condición de discapacidad, la que sea, haces igual, de todas maneras, haces parte de la población general, es decir, no estás, digamos, en contacto necesariamente con el sector y no lo conoces. Y de nuevo, la gente, digamos, tiene como esa percepción de que hacer películas es un poco como la fiesta y que eso es un director así con un sombrero raro y unos actores y unas cámaras y ya. En cambio, si tú, digamos, tienes acceso a esta información, te das cuenta realmente de que aún si tienes una condición de discapacidad, discúlpeme, aún si tienes una capacidad, una condición de discapacidad, hay muchísimas cosas, muchísimos oficios de todo tipo que puedes desempeñar dentro del sector. Yo creo realmente que este es, digamos, un primer escalón de una escalera que tenemos que construir entre todos, ¿no? Y es como, bueno, ya sabemos la cantidad de cargos que hay, más todos los que vendrán con las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de producir, eh, en los cuales hay espacio para todas las discapacidades que se han identificado en este momento, digamos, dentro de los seres humanos. Es decir, el hecho de que seas invidente no te limita para estar dentro del sector cinematográfico de la misma manera que, digamos, no poder oír o tener una discapacidad auditiva tampoco te limita. Lo que pasa es que, de todas maneras, lo que sí hace el manual es que te dice, bueno, mire todo lo que hay para hacer, qué quiere hacer, ¿eh? Y cómo lo quiere hacer. Y ya digamos que vendrán nuevas tecnologías y vendrán nuevas maneras de producir, digamos que permitirán que las personas con discapacidad entren de una manera un poquito más orgánica al sector. Es un poco lo mismo que pasa cuando construyen una rampa para entrar a un edificio. La persona que está en silla de ruedas puede entrar si no hay rampa, pero pues es mucho más fácil si está la rampa, ¿sí? De la misma manera, el manual sería un poco eso. Es como el primer ladrillito de esa rampa realmente para que la gente pueda, digamos, entrar a ser parte de este sector que además es tan bello y que ha crecido tanto en Colombia en los últimos años. Señor Carlos, Sí. no puedo pasar sin preguntarle, antes de la última pregunta, tengo una otra pregunta, así como un paréntesis que hacerle. ¿Cuál es la película que usted más ha disfrutado? Es que eso me encantaría saber. No, pues la pregunta es difícil, Claro. pero pues obviamente las que yo trato de comprender, me ha gustado muchas y sobre todo que he visto cómo el cine ha ido reflejando la discapacidad cada vez con mayor dignidad. Anteriormente uno en el cine y en la literatura pues veía al ciego que pedía plata como el Lazarillo de Tormes, después uno ya va viendo un coronel que quedó ciego y fue esencia de mujer, y después uno va subiendo, pero puede llegar a Avatar, que una persona en silla de ruedas quiere dejar su cuerpo aquí para irse a otro planeta donde no tiene discapacidad, hasta llegar a superhéroes ciegos, o sea, superhéroes ciegos, o un mundo apocalíptico en otra plataforma donde todos son ciegos. Es decir, pues nosotros hemos, puede haber las dos posturas, cómo disfruta uno el cine o la otra es cómo nos dignifican en la pantalla, o sea, cómo lo que estábamos viendo, lo que vamos a ver aquí en Wiccan Fest, cómo queremos proyectar la discapacidad en la pantalla, o sea, cómo la vemos más o menos digna. Y en esta cuarentena pues hemos tenido que ver la discapacidad en la celda número tal y como a una persona con discapacidad mental le negaron el cuidado a su hija y pues todos lloramos. Esa fue fantástica, la pude entender con mi esposa y no estaba en español, pero claro, es ver cómo, casi que cómo nos ven ustedes o los productores, cómo ven la discapacidad proyectada en el cine y cómo la reflejan más o menos digna, digamos, cómo nos ven, ¿no? Entonces creo que, pues sí, cada vez ha tenido más dignidad
Y para contestar a la pregunta, pues yo disfruto muchas, pero así una en concreto que yo podría decir, pues me encantó una, por ejemplo, Diario de una Pasión, que se va yendo la persona, la entendí perfectamente, cómo se maneja el Alzheimer, pues que es una situación muy dura, no es, mejor dicho, es dolorosísima, pero cómo se le da un tratamiento digno a una situación que es tan terrible y la estamos viviendo la humanidad. Esa me encantó, pues es tratar de darle, buscarle el lado bueno, el lado bonito, como un tratamiento digno, pero siendo una situación muy difícil, y así, cómo buscarle el lado bonito de la historia a una situación tan difícil. Una pregunta ya de cierre para ti es que, bueno, no es una pregunta, es ¿cuáles son las conclusiones que te deja esta conversación frente al manual, Carlos, frente a esto de identificar cuáles cargos podría ser parte, las personas que tú conoces, que seguramente tienen cualquier cantidad de talentos que acá se podrían encontrar, pero bueno, ¿qué conclusiones te deja esta conversación, el festival y lo que estamos dialogando hoy por hoy? Pues a mí me parece que se abre un nicho que estaba vedado para las personas con discapacidad, como es esto de la economía naranja, el séptimo arte, de pronto que hayan guionistas, cómo darle el tratamiento a la discapacidad en el cine, cómo estos manuales puede abrirse una puerta para los músicos, para los escritores. Digamos que al menos ya podemos empezar a pensar en hacer parte de este sector que antes estaba como cerrado para nosotros, y yo creo que pues es fantástico que anteriormente habían cineforos de muchas temáticas, pero no habían cineforos o festivales de discapacidad en el cine. Entonces yo creo que por fin logramos tener esta temática especializada, porque ha habido muchas temáticas que han pasado, pero todavía no nos había tocado el turno. Yo creo que la lista o la espera ha sido larga, pero por fin, y qué bueno que el WICAM Fest está centrando la atención en cómo es el tratamiento de la discapacidad. Este manual está buscando cómo se abren estos nuevos espacios, y pues jurídicamente vamos a ver cómo se le da el tratamiento a las personas con discapacidad que van a ser parte. Y una cosa importante, yo diría, yo no, bueno, respetando aquí a la actriz, obviamente, pero queremos también que hayan, o sea, que no tengan que hacer de sordos ni de ciegos, pues directamente acudan al sordo, pues, o sea, directamente acudan a nosotros y tienen, digamos, un actor totalmente auténtico, sin que tengan que, porque claro, siempre han recurrido cómo fingir de ciego, y por qué no acuden al actor ciego, que creo que sería lo más auténtico, y con eso nos permiten a nosotros también ser partícipes y mostrarles una actuación, pues, mejor dicho, absolutamente natural y absolutamente auténtica, porque también podríamos explorar esa parte de ser actores representando nuestra propia discapacidad. Creo que eso podría ser fantástico, y se le daría un toque distinto a la actuación, ¿no? Lo digo con todo respeto, no lo digo porque no podamos hacer papeles de asumir la discapacidad, que sé que lo hacen con todo profesionalismo, pero digo yo que también podría ser una oportunidad maravillosa aprovechar la misma vivencia cotidiana de la discapacidad para asumir esos papeles. Precisamente esa es la razón de este festival también, y es que personas como Diana, con tanto profesionalismo, con tanta experiencia, en algún momento pueda ser también formadora, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacemos y cómo podemos hacer y buscar desde el manual, desde los profesionales, desde las productoras, que realmente haya una inclusión
Y pues para eso hay que formar la industria y hay que formar a la población con discapacidad para que pues si vas a actuar, no es que porque seas ciego, sino porque lo haces bien, ¿no? Y ahí están las diferencias y las posibilidades que tenemos que empezar a entender, porque pues creo que la calidad no pelea y sí son las discusiones que hoy por hoy nos permite el WICAM y nos permite también estos paneles de lujo que tenemos hoy por hoy en el festival. Y bueno, pues nos encantaría. Y realmente, pues recuerdo mucho películas como Ray Charles, ¿no? Que pasa el mismo escenario, es un actor que representa a un ciego, pero precisamente es porque la población con discapacidad aún no ha tenido la oportunidad de ingresar desde la formación a la industria. Entonces creo que ese es un pasito que vamos a poder ir dando con la compañía de personas como Diana, como Andrés, de la academia, de las organizaciones, de las instituciones. Y pues bueno, le doy el paso a Diana para que nos cuente las conclusiones que deja esta conversación, estas reflexiones tan oportunas que nos hace, por ejemplo, Carlos, en el manejo de nuestra representación en la pantalla. Sí, creo que es eso. Cuando hablaba un poco de que no hay barreras, justamente en cuanto a tu experticia y lo que hagas esté bien y sea lo que te apasione, absolutamente todo es posible. Y es importante, justamente eso, vuelvo a lo de la formación, porque si estás formado en cualquiera de los oficios, en este caso, por ejemplo, como actriz, sabes que ya tienes esas otras herramientas interpretativas y simplemente vas a hacer tu rol. Es decir, que es una cuestión justamente de ir cortando todas estos, ahí sí nosotros mismos creo que nos hemos puesto esas barreras como no, es que no es posible que estudie. ¿Qué cosa? Creo que todo es posible. Y con este manual creo que todo va a quedar muchísimo más claro y pues para mí, digamos particularmente, y ya vengo aquí a lo personal, fue maravilloso que la vida me mostrara un poco más de una parte de la humanidad que yo no había tenido la posibilidad de conocer más allá, de sensibilizarme. Y creo que desde mi oficio, entre más yo pueda conocer del ser humano, pues mucho creo que voy a tener más herramientas para honrar lo que realmente es interpretar a un ser humano. Así que para mí es importante que cada vez escribamos más historias que hablen de todos los tipos de discapacidad que hay, porque somos humanidad, somos una misma raza, que es a lo que voy. El cine nos une, en teoría nos narra, así que mejor que lo haga con todas sus formas. Y creo que eso sería, y gracias por enseñarme y estar aquí escuchando también todo esto que es tan importante. Bueno, entonces, pues desde la búsqueda de la representación en las pantallas de las diferentes minorías, desde las diferentes poblaciones, desde las diferentes narrativas, entendemos el cine como una herramienta para visibilizarnos, para transformarnos como sociedad. Estamos en un país que está creciendo a pasos importantes en sus legislaciones, en sus estéticas, en sus narrativas. Pues para el Wiccan Fest ha sido un honor poder compartir con ustedes esta conversación que sabemos que tiene tanto todavía por discutir, tanto por empezar a construir, pero que bueno, queda por primera vez en el país este escenario, esta conversación, con ganas de muchas otras más. Agradecemos a la academia por darnos este espacio también de lanzar este trabajo tan importante de tantas asociaciones, de tantas personas involucradas en el cómo comparto el conocimiento para que el legado sea aún más amplio y la representatividad de las comunidades y el qué somos y cómo nos vemos, pues pueda llegar cada vez más lejos por medio de una herramienta como el Manual de Cargos y Oficios en el Cine Colombiano, que podremos interpretar y ver desde que inicia el festival y de ahí para adelante en la página de la academia, en la página de la fundación y esperamos que en muchas bibliotecas, conversiones braille, conversiones de lengua de señas, conversiones, bueno, en lenguas indígenas, por ejemplo, qué importante sería empezar a explorar ese camino para que la accesibilidad al conocimiento cinematográfico llegue cada vez más. Muchas gracias también al INSI y a esa visión tan especial Carlos, que nos presentas de la vida, de cómo sientes, de cómo trabajas por el otro,
desde esa proyección tan humana y tan maravillosa. Fue realmente muy lindo escucharte el día de hoy. No sé si alguien quiera decir alguna otra conclusión antes del cierre. No, no, agradecerle por el espacio y lo vamos a disfrutar y vamos a convocar, a contribuir con la convocatoria para que todas las personas con discapacidad disfrutemos el Weekend Fest y desde luego que vamos a estar ahí. Voy a meterme a la plataforma, al link y desde luego que vamos a disfrutar estas películas. Bueno, esperamos cada año ser mejores. El festival por el momento es incluyente y poco a poco accesible. Es una lucha que estamos logrando interpretar, pero de momento pues maravilloso contar con ustedes. Esperamos a toda la audiencia también que está viendo estos contenidos. Les contamos que hay varios conversatorios más, tenemos otros 10 conversatorios, entrevistas, una selección de 45 películas de 23 países del mundo que están hablando de discapacidad, de personas también que producen contenidos cinematográficos desde la discapacidad y demostrándonos la gran capacidad del espíritu humano y cómo por medio del cine tenemos la oportunidad hoy de vivirlo. Un saludo muy especial para todos y que disfruten los demás contenidos del Weekend Fest 2020. Muchas gracias.